Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es José Alfredo Díaz Rentería, soy alumno de la Universidad IEXPRO y curso actualmente la maestría en Psicología Clínica y de la Salud. En esta ocasión tengo el placer de presentarles mi tesina que lleva por título Impacto psicológico producido por una dificultad eréctil en varones mexicanos de 18 a 40 años. En el capítulo 1 explico que de acuerdo con el DSM-5, el trastorno eréctil es la incapacidad persistente o recurrente que experimenta el varón para conseguir y o mantener la suficiente rigidez del pene durante una relación sexual. Se trata de un trastorno propio de la excitación sexual que puede desencadenar baja autoestima, poca confianza en sí mismo, sentido de masculinidad disminuido, afecto deprimido, así como temor o evitación de encuentros sexuales en el futuro. Actualmente no existe suficiente evidencia que demuestre una prevalencia exacta de este trastorno sexual masculino, pues la mayoría de las investigaciones se han enfocado en poblaciones masculinas muy específicas, es decir, en hombres con alguna enfermedad crónica o en personas mayores de 50 años. Por tal motivo, con este proyecto se pretende responder a la pregunta: ¿se puede medir la afectación psicológica producida por una dificultad eréctil en varones mexicanos de 18 a 40 años por medio del análisis crítico de información recabada de investigaciones previas, de documentos reconocidos mundialmente y de datos obtenidos mediante encuestas y cuestionarios aplicados? Ante tal cuestión surge esta hipótesis. Se puede afirmar que los varones mexicanos de 18 a 40 años se ven afectados psicológicamente cuando experimentan alguna dificultad de erección en un encuentro sexual, porque suelen pensar que tienen el trastorno eréctil y que ya no podrán tener relaciones sexuales satisfactorias. Por tanto, las variables que se toman en cuenta en esta investigación son dos: una independiente, que es la disfunción eréctil, y otra dependiente, que es la afectación psicológica. Esta investigación es oportuno que se lleve a cabo por las siguientes razones: porque la disfunción eréctil también puede aparecer en varones completamente sanos y menores de 50 años, porque tener una dificultad en la erección no siempre es síntoma del trastorno eréctil, sino que se puede tener una causa psicológica, porque son pocas las investigaciones sobre la disfunción eréctil y están muy descontinuadas en el tiempo y en el espacio, porque persisten muchos mitos e información errada sobre la disfunción eréctil en la sociedad mexicana, porque será un apoyo para la psicoterapia sexual, ya que brindará información válida y confiable para el trastorno eréctil, que es considerado el número 1 de todos los trastornos sexuales masculinos. De este modo, el objetivo de esta indagación es reconocer el valor de la afectación psicológica producida por una dificultad eréctil en varones mexicanos de 18 a 40 años mediante el análisis crítico de la información recabada de investigaciones previas, documentos reconocidos mundialmente y de los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados. En el capítulo 2 sostengo que existen diversos estudios a nivel global y local acerca del trastorno eréctil, que se enfocan en definir sus causas, clasificarlo conforme a su etiología o en proponer un tratamiento más eficaz. A nivel global, en Cuba, en el 2021 se clasificó el trastorno eréctil según su etiología y se propuso un tratamiento psicoterapéutico preventivo. Y en el 2016 se realizó otro estudio en el que se demostró que la disfunción eréctil tiene mayor prevalencia entre los trastornos sexuales masculinos y que su principal causa es psicógena. En Colombia, en el 2007 se realizó una investigación en la que se reconocieron las causas situacionales y emocionales, y en el 2022 se llevó a cabo un estudio en el que se descubrió que las personas con VIH son más propensas a presentar disfunción eréctil. En España, dos estudios realizados en el 2010 sostuvieron que la disfunción eréctil más común es la que tiene una causa psicógena y que el trastorno eréctil también aparece debido a hábitos tóxicos en el estilo de vida de los individuos. A nivel local, en la Ciudad de México, en el año 2001 se sostuvo que el 9.7% de los hombres tiene disfunción eréctil leve. En el 2005 se demostró que la disfunción eréctil es el segundo trastorno más presente en los varones mexicanos después de la eyaculación precoz, y en el 2020 investigadores de la UNAM afirmaron que la disfunción eréctil es signo de problemas
problemas de salud más severos. En Yucatán, en el 2012, un estudio demostró que la disfunción eréctil baja la calidad de vida en los individuos que la padecen, pues produce baja autoestima, problemas de pareja, entre otros. En Sonora, en el 2013, se emplearon varios instrumentos estandarizados para medir la disfunción eréctil en varones con diabetes mellitus tipo 2. En Veracruz, en el 2014, se propuso la educación sexual como medida para prevenir la disminución de la calidad de vida ante la disfunción eréctil. En Jalisco, en el 2014, se llevó a cabo un estudio en el que se sostuvo que la disfunción eréctil varía conforme avanza la edad. En Morelos, en el 2020, investigadores universitarios demostraron que al iniciar la pandemia del COVID-19, el principal trastorno sexual masculino que afecta la fase de la excitación es la disfunción eréctil. Cabe mencionar que el trastorno eréctil es reconocido en el DSM-5 y en el CIE-10, documentos reconocidos por la OMS y en los que apenas se define y se muestran los criterios diagnósticos de este padecimiento de la respuesta sexual masculina. Es interesante ver que Castelo, junto con otros investigadores, en el 2016 afirmaron lo siguiente: los datos epidemiológicos revelan una prevalencia elevada de la disfunción eréctil a nivel mundial. Este problema afecta a más de 150 millones de hombres y se calcula que en los próximos 20 años esta cifra se duplicará para alcanzar los 322 millones en 2025. De este modo, el trastorno eréctil afecta a más del 50% de los individuos mayores de 60 años, donde es obvio que la edad influye en su aparición. Sin embargo, también está presente en varones con menor edad. Regularmente su causa se debe a una cuestión más psicológica y situacional, pero son incapaces de acudir a una consulta médica o psicológica para revisar su dificultad en la erección. En el capítulo 3 explico que en la investigación se siguió un paradigma cuantitativo porque se recabaron datos por medio de encuestas para determinar la relación entre la aparición de una dificultad eréctil y las consecuencias psicológicas en los próximos encuentros sexuales del varón mexicano de 18 a 40 años. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional porque se puso de manifiesto la relación entre la disfunción eréctil y su afectación psicológica en los varones mexicanos de 18 a 40 años. Es decir, se trató de encontrar el porqué de la relación entre dos variables de un mismo grupo. En la investigación se consideró a la población masculina mexicana de 18 a 40 años para confirmar o descartar si la dificultad de erección produce angustia psicológica en el individuo, al grado de impedir una vida sexual próxima placentera. Es importante mencionar que la población fue amplia debido a que los varones mexicanos se resisten a tratar asuntos de su vida sexual con un profesional de la salud. Igualmente es interesante resaltar que las investigaciones previas sobre el trastorno eréctil en México han sido escasas y la mayoría implica a una población muy amplia, quizá porque la mayoría de las investigaciones han sido exploratorias, pues se han interesado preferentemente en establecer la prevalencia del trastorno. De la población masculina mexicana de 18 a 40 años se seleccionaron a 66 varones completamente sanos y sin ningún impedimento para llevar una vida sexual activa. Estos hombres son procedentes de varios puntos de la República Mexicana: Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Baja California Norte, Querétaro, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Chiapas, Aguascalientes. Para la recolección de datos de la presente investigación se aplicaron 3 instrumentos estandarizados: Cuestionario de Función Sexual del Hombre, Índice Internacional Abreviado de Función Eréctil, Cuestionario SEAR, y 2 instrumentos no estandarizados, pero que proporcionaron información relevante para complementar el análisis de los datos estandarizados: una encuesta de autoestima sexual y una guía para medir el grado de rigidez de la erección. Para analizar los datos recabados se empleó el método descriptivo inferencial porque tiene su punto de partida en la reflexión analítica del conjunto de datos obtenidos mediante instrumentos estandarizados y no estandarizados, como la observación y la revisión documental, pero al mismo tiempo permite que se demuestren hipótesis planteadas, pues proporciona conclusiones con un alto nivel de probabilidad y de confianza.
En el capítulo cuarto expongo que el 66.2% de los hombres participantes en la investigación afirmó que tienen estudios de licenciatura. El 63.6% dijo que estaban solteros. Un 15.2% dijo que casados y el resto que estaban en una relación libre. En primer lugar, se aplicó el cuestionario SEAR y la información que recolectó fue que alrededor del 50% de los hombres se sienten tranquilos, seguros, satisfechos, plenos, espontáneos antes, durante y después de un encuentro sexual, mientras que el resto de los hombres se han sentido inseguros de funcionar sexualmente y en ocasiones fracasados en la vida sexual. Con la encuesta de autoestima sexual, los datos recolectados fueron que cerca del 48% de los hombres se consideran atractivos, buenas parejas sexuales y seguros de sí mismos, que alrededor del 30% de los hombres se sienten completamente satisfechos con su vida sexual, capaces de complacer a su pareja, no tienen problemas con mostrar su cuerpo desnudo y que alrededor del 23% de los hombres sienten que no son buenos para el sexo, se consideran inferiores a otros hombres, dudan de su capacidad para complacer sexualmente a sus parejas, experimentan un vacío existencial después del encuentro sexual y no les interesa una vida sexual activa. Con el cuestionario FSH se recolectaron los siguientes datos. Entre el 60 y el 70% de los hombres tienen un interés normal por la actividad sexual, se sienten seguros de conseguir una erección suficiente para lograr la penetración, mantenerla durante el acto sexual y conservarla después de finalizar el encuentro sexual. El 4.5% de los hombres no logra conseguir y mantener una erección suficiente para la penetración debido a que sienten dolor, padecen un duelo, tienen problemas con sus parejas o porque no tienen una vida sexual activa. Solo el 13% de los hombres son ellos quienes inician una relación sexual. Alrededor del 40% de los hombres no comunican a sus parejas lo que les gusta o desagrada en sus encuentros sexuales. El 30% de los hombres no tienen una vida sexual activa, principalmente porque no les interesa el sexo o por estrés laboral. La información que recabó la escala multidimensional para la evaluación de la disfunción eréctil es la siguiente, que durante las últimas 4 semanas, entre el 30 y 40% de los hombres logró una erección suficiente para lograr la penetración. Para el 15% de los hombres fue difícil lograr una erección capaz para la penetración y que el 28% de los hombres no ha tenido relaciones sexuales en las últimas 4 semanas. La guía para medir la rigidez de la erección recolectó que el 80% de los hombres dice lograr un pene completamente duro y logra penetrar a su pareja completamente, mientras que el 10% afirmó lo contrario. En el capítulo 5 expongo que tras analizar la información recabada se sostuvo que a nivel sexual el 75% de los varones mexicanos tienen una autoestima baja porque no se sienten atractivos, no se consideran buenas parejas sexuales, se perciben con menos habilidades sexuales que los demás hombres y se sienten vacíos después de una relación sexual. Alrededor del 85% de los hombres manifiestan poco interés por la actividad sexual debido a la falta de deseo, inseguridad o miedo, problemas con la pareja, pérdida de seres queridos, estrés laboral, relaciones a distancia, enfermedad, problemas emocionales y de personalidad. Solo el 3% de los hombres tiene una vida sexual completamente activa y satisfactoria. El 18% de los hombres vive sin tener encuentros sexuales porque no tienen ni interés por una pareja casual o estable. El 94% de los hombres no tienen iniciativa o intención de provocar un encuentro sexual, sino que sus parejas son quienes provocan el encuentro. El 18% de los hombres logra una conexión profunda con sus parejas, donde hay una comunicación sincera y de confianza que les permite expresar lo que les gusta y desagrada en el sexo. El 20% de los hombres padece disfunción eréctil leve, lo cual significa que en los últimos 10 años ha aumentado la prevalencia. La causa principal es una causa psicógena y la disfunción eréctil es el trastorno sexual masculino número 1 en la población mexicana, seguido de la eyaculación precoz. Y en el capítulo 6 concluyo que con la presente investigación se logró el objetivo y se respondió a la pregunta de investigación porque se constató que una dificultad en la erección durante un encuentro sexual en la edad de 18 a 40 años sí tiene un impacto psicológico en la vida
y en los próximos encuentros sexuales de los varones de la sociedad mexicana. Asimismo, la hipótesis pudo confirmarse, ya que después de padecer un problema en la erección, cuando un individuo tiene entre 18 a 40 años, se queda con una sensación de fracaso, lo cual implica que en sus próximos encuentros haya inseguridades, que no sean placenteros o que simplemente se eviten. Se sostuvo que la causa principal de la disfunción eréctil en varones mexicanos de 18 a 40 años es psicológica, porque es una etapa de la vida en la que importa la autoimagen, los proyectos personales, el éxito profesional, la seguridad y el sentido de pertenencia. La investigación no agotó el tema, apenas lo consideró de forma exploratoria. Sería conveniente una indagación más profunda y específica para asegurar mayor precisión en los datos. No obstante, conviene que se siga evaluando de forma anónima, pues se encontraron varios obstáculos para que los hombres participantes hablaran de su vida sexual íntima. Sería oportuno que se sigan haciendo investigaciones de corte psicológica, pues puede favorecer una cultura sexual más abierta, con menos mitos y tabúes, en la que los hombres se sientan más cómodos de expresarse y de vivir plenamente su sexualidad. Hasta aquí la presentación de esta tesina, agradezco mucho tu atención, hasta la próxima.